Hola, ¿cómo están? Me sorprendió gratamente la buena repercusión que tuvo el video de los submarinos argentinos y de la falta de inteligencia. Sin embargo, al mismo tiempo, pude ver en los comentarios una pregunta y una aseveración que se repite muchas veces. Una pregunta en forma de desafío. La pregunta es más o menos la siguiente. ¿Para qué haces tantos videos pidiendo armamento, pidiendo equipamiento, si Argentina no tiene hipótesis de conflicto? Esta pregunta demuestra una gran ignorancia, y no lo digo a modo de insulto, sino ignorancia es simplemente algo que uno no sabe, algo que uno ignora. Una gran ignorancia, a punto tal que yo siempre respondo, no solo que sí tenemos hipótesis de conflicto, sino que también tenemos realidades de conflicto, o sea, problemas y conflictos que ya están pasando, que pasan desde hace años. El gran problema que tiene la gente, la mayoría de la gente, el gran problema que les impide ver o les impide darse cuenta de las realidades de conflicto, es que todavía tienen un concepto del conflicto un poco anticuado. Me explico. Todavía se tiene el concepto de que un conflicto es dos ejércitos enfrentados con sus correspondientes uniformes, sus correspondientes insignias, correspondientes escarapelas, banderas. Un conflicto de la vieja usanza. Un conflicto en el que se respeta las convenciones de La Haya y las convenciones de Ginebra. Un conflicto en el que se guerrea y después se hacen prisioneros y todos, uno se firma un tratado y se acaba y listo, todos a casa contentos. Si bien eso todavía puede suceder en el siglo XXI, cada vez y cada día que pasa va a ser menos frecuente. Y para los conflictos actuales es importante tener equipamiento y también es muy importante tener la adecuada preparación de actitud, la adecuada preparación mental. Un ejemplo de esto, que no equipamiento solamente garantiza el éxito contra las actuales realidades de conflicto. Lo tuvimos claramente cualquiera que haya estado viendo televisión el martes 11 de septiembre del 2001. Allí se pudo ver que aunque los Estados Unidos tenían muchísimo equipamiento de defensa aérea, de hecho les sobraba como para equipar a 3, 4 o 5 países más, al carecer del enfoque, al carecer de la predisposición mental para enfrentar a las nuevas realidades de conflicto, fracasó estrepitosamente en defender a sus ciudadanos del ataque del terrorismo. Empezando en sentido de las agujas del reloj, y hablando de fronteras, está Chile a la izquierda, hacia el oeste. Bueno, Chile es un caso especial porque después de casi 100 años, de 130 años diría yo, de una mala sangre, una mala predisposición entre los dos países, finalmente en estos últimos 20 años se ha logrado eliminar prácticamente todos los nichos de conflicto, todos los resquemores territoriales y malentendidos fronterizos se han aclarado. El último de ellos en 1993, con un saldo a favor argentino. De hecho, es uno de los países con el que más, si exceptuamos a Brasil, con el que más intercambio comercial existe. En definitiva, esa cierta fragilidad de la democracia chilena que temían algunos analistas políticos argentinos hace años, principalmente a principios de los 90, ha desaparecido completamente. Sin embargo, en Chile sí hay un conflicto. Y ese conflicto sí se ha propagado hacia la Argentina, en pequeña escala. Hasta ahora en pequeña escala, pero sí se ha propagado. Y el conflicto que se enfrenta el gobierno chileno, y yo creo que es el más problemático para
sus instituciones, para su democracia y para su efectivo aplicación del imperio de la ley en todo su territorio, es el conflicto del terrorismo mapuche. Para los que no estén muy al tanto del tema, básicamente lo que se hace en esa zona es invadir estancias. Allá se le dice, en Chile, a las estancias se le dice fundos. Se invade fundos, se toma tierra. Muchas veces se ha asesinado a los dueños de esas estancias. Y hay una herramienta que es muy simple una herramienta terrorista estoy hablando. Es muy simple de aplicar, pero es también terriblemente efectiva. Y esa herramienta es el incendio masivo. Ahora bien, hasta ahora estoy hablando de los problemas que enfrenta Chile. Nosotros estamos hablando de cómo se puede transmitir eso en Argentina. Bueno, es muy simple. Hasta ahora, y desde la época de el general Roca, jamás hemos tenido problemas con los indígenas. Sí, seguramente alguno me va a disputar eso, pero problemas graves no hemos tenido. Pero sin duda que ha venido ahora un nuevo activismo violento. Desde Chile se ha cruzado hacia la población argentina de origen indígena, porque yo no divido a los argentinos en judíos o indígenas o lo que sea. Somos todos argentinos. Después tendremos distintas ascendencias, pero básicamente somos todos argentinos. Por eso les digo, se ha importado, o mejor dicho, se ha exportado desde el territorio étnicamente mapuche de Chile hacia la Argentina este conflicto, y ya ha empezado a haber este tipo de reclamaciones. También ha habido atentados contra la fuerza que actúa en ese lugar, que mayormente son guardaparques de los grandes parques nacionales y la gendarmería. No se ha actuado contra el ejército argentino no ha sufrido ningún tipo de ataque desde el año 1990, pero sí se ha actuado con las otras fuerzas, contra las otras fuerzas de seguridad. Y esos ataques han sido perpetrados principalmente por gente de origen chileno, aunque, recalco, ellos no se consideran chilenos. Privilegian su etnia por sobre su país, y eso es tremendo. Y algunos argentinos. Este problema, como ven, no es una hipótesis. Empiezo a responder. No es una hipótesis, es una realidad. Una realidad en Chile que ha causado muchos muertos desde finales de la década del 90 en este tipo de atentados, incendiario mezclado con tiroteo, y ha causado algunos muertos en Argentina, básicamente guardaparques o gendarmes tiroteados por esta organización terrorista, que lo es sin duda. Como complemento, hay que decir que ambas zonas, en la Argentina, digamos, que empieza en la provincia de Neuquén, incluyendo la provincia de Neuquén, y yéndonos hacia el sur hasta la provincia de Santa Cruz, y de del equivalente de la zona de Chile, o sea, tracemos una línea imaginaria desde Neuquén y bajemos hacia el sur, de la región que esté al Neuquén hacia el sur. Bueno, toda esa zona es muy sensible a los incendios masivos, a los incendios provocados. Y como se ha visto hace unos meses, en el verano, en Chile, sufrió uno de esos incendios masivos, unos cuantos de esos incendios masivos que causaron decenas de muertos, miles de millones de dólares en pérdidas materiales, y que causó o provocó, mejor dicho, que el gobierno chileno tenga que gastar una verdadera fortuna. Incluso particulares chilenos invirtieron verdaderas fortunas en traer aviones hidrantes desde todo el mundo. Se formó una especie de escuadrón de bombardeo acuático para intentar salvar la gente y las propiedades, cosa que al final se logró, pero que se supone que todos los incendios, aunque el gobierno chileno es un poco reacio a reconocerlo,
pero se supone que todos los incendios, el 90% de esos incendios, fueron provocados. También se supone que la mayor parte de la gente que provocó esos incendios está relacionada con el movimiento de reivindicación de tierras mapuche, básicamente el terrorismo mapuche. Dejemos Chile, vamos en el sentido de las agujas del reloj hacia más el norte. Y tenemos a Bolivia. Y con Bolivia el principal, que es lamentablemente conocido, o no lamentablemente, sino fácilmente reconocible, es la droga. La realidad de conflicto que tenemos, le estoy contestando ahora, hablándole directamente a aquellos que me dicen que en Argentina no tenemos hipótesis de conflicto, le digo, muchachos, muchachas, la realidad de conflicto que tenemos con Bolivia es la fuerza aérea de la droga que nos hace llover, que nos bombardea todos los días, muchachos, por favor, no me vengan a decir que no tenemos hipótesis, tenemos realidades. Todos los días se bombardea una pequeña fuerza aérea, no tan pequeña, de avionetas, de aviones ligeros, ya sea monomotores o bimotores, generalmente aviones propulsados a pistón, que si sumamos su potencia no llegan a los 500 caballos, pero son aviones que pueden llevar hasta 700 kilos de droga y con eso se paga cualquier avión, se paga cualquier viaje. Eso está todos los días saliendo en los diarios. Todos los días saliendo en los diarios. Y no hace falta ni siquiera comprar el diario. Cualquiera que tenga acceso a internet podrá verlo. También hay otro conflicto que se sucede cuando el gobierno de Bolivia pierde temporalmente el control de su territorio, que suele pasar. Pero ustedes me dirán, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que alguien pierda el control de su territorio y después lo vuelva a ganar? Eso pasa. Les voy a explicar cómo. Muchas veces en Bolivia se organizan huelgas y esas huelgas se hace el procedimiento de bloquear. ¿Qué es el bloquear? Bueno, básicamente un piquete. Interrumpir la carretera, interrumpir el camino, la ruta. En Bolivia hay muy pocas autopistas. Entonces, cada vez que se bloquea una ruta, se causa un perjuicio importante. Un perjuicio principalmente económico. Pero también el bloqueo, muchas veces, enmascarado como protesta social, sirve como pantalla para evitar que las fuerzas de seguridad actúen. Cuando el gobierno boliviano se decide, que eso lo hace periódicamente, hay que decirlo en defensa de Evo Morales, cuando se decide actuar en serio contra contrabandistas de automóviles, contrabandistas de todo tipo de mercadería, contra la droga, muchas veces se organiza este tipo de protestas y se bloquea las carreteras, los caminos. Entonces las fuerzas de seguridad prácticamente tienen que abrirse paso combatiendo, y esto no lo digo en forma figurada, combatiendo en serio. Hay varios muertos por los costados y básicamente se arman verdaderas batallas campales. Cuando el gobierno boliviano no puede acceder a dichos territorios se convierten por poco tiempo, pero de hecho sí se convierten en pequeños feudos que se puede actuar básicamente independiente del gobierno central. Y ahí es donde tenemos que el contrabando hace sus anchas y de ahí parten los aviones con la droga y nos bombardean. Y yo quiero que ustedes piensen que cada kilo de droga que cae en la República Argentina no es solamente un paquetito con un polvito blanco. Si lo vemos así, no vamos a entender la realidad del problema.
ese paquetito con el polvito blanco está causando un conflicto. Está causando un conflicto por los que se van a pelear por distribuir la zona en donde se va a vender el estupefaciente. Está causando que gente adicta que no tiene dinero y que lamentablemente ha sido atrapada por ese tóxico cometa todo tipo de tropelías, robos, secuestro, homicidio, para conseguir el dinero para acceder a ese tóxico, y esto impacta directamente en la población, en este caso, en la población argentina. Por eso, muchachos, me sorprende mucho que sean tan ignorantes, y repito, no lo digo ignorante como un insulto, sino de que no conozcan cómo son las cosas, cuando, por ejemplo, en el 2005, entre 2005 y 2007, prácticamente estalló el nivel de homicidios a un nivel, a un número, mejor dicho, totalmente inusual, totalmente insólito y totalmente inaudito en la ciudad de Rosario, debido al ingreso irrestricto, prácticamente irrestricto, de droga, mayormente proveniente de Bolivia. El tema da mucho más para seguir hablando, pero no quiero hacer el video tan largo. Así que lo vamos a cortar acá. Eh, Después haremos la segunda parte y quizá hasta la tercera parte.